El eco del silencio se rompió en un instante. En Copenhague, bajo un cielo gris que presagiaba tormenta, se escuchó un estruendo. La paz, esa ilusión precaria que algunos soñaban, acaba de ser declarada muerta. ¿Qué pasó detrás de las cámaras? Pregunta a todos ustedes. ¿Dónde nos están viendo en este preciso momento? Indiquen la ciudad y el país en los comentarios. Recientemente, el líder de la nación en cuestión visitó Dinamarca. Allí se reunió con la primera ministra, Mette Frederiksen. La agenda fue clara: cero negociaciones de paz. En su lugar se habló de más defensa aérea urgente para el invierno y de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Lo más llamativo, el anuncio de una planta de misiles y drones que se construirá en territorio danés para el país afectado, con la menor participación de Lituania, Letonia y Estonia. Una jugada audaz, o tal vez desesperada. Mientras tanto, antes de este viaje, se había gestado una expectativa, una especie de mundo ilusorio de paz, supuestamente cocinado a fuego lento entre Trump y Putin. Pero esa burbuja de esperanza reventó. Zelensky, al regresar, declaró rotundamente que la paz es imposible. Él afirmó, de hecho, que Rusia rechaza cualquier intento de poner fin a la guerra y quiere continuar las hostilidades. También reiteró la posición de no ceder Donbass, basándose en su constitución, y acusó a Rusia de buscar un escenario principal de guerra. Y las cosas no terminan ahí. Se anunciaron nuevas movilizaciones dentro de la nación. Se busca reclutar jóvenes, extender contratos para militares mayores y voluntarios. ¿Por qué? Porque según se dice, ciudadanos con inclinaciones patrióticas no son tantos. La paradoja es evidente, y aunque se niega que la edad de movilización baje, la sospecha persiste. Marquen en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos siguen ahora? Nos ayuda a entender mejor nuestra audiencia. ¿Por qué es relevante todo esto ahora? Las implicaciones son profundas, aterradoras incluso. Estamos viendo una escalada, no solo militar, sino también política y social. La paz, lejos de ser una opción, parece ahora una quimera inalcanzable. Este rechazo declarado a las negociaciones prolongará el conflicto. Significa más sufrimiento humano, nuevas oleadas de refugiados y una presión insostenible sobre la economía global. Cuando hablamos de movilización forzosa y represión interna, estamos hablando de vidas rotas, de familias separadas. La persecución de los evasores transforma a ciudadanos en enemigos de su propio Estado. Esto cambia las reglas del juego. No es solo un conflicto territorial, es una guerra por la supervivencia interna, con un costo humano devastador. Díganos en los comentarios, ¿qué deberíamos verificar en el próximo programa? ¿Un dato, una cifra, una afirmación? Existen varias perspectivas sobre estos eventos, y cada una cuenta una historia diferente. La versión oficial, desde el lado del país en pugna, es que la nación atacante es intransigente, que no hay diálogo posible. Zelensky, al regresar de Dinamarca, entró en lo que algunos llaman su burbuja informativa. Desde allí, solo se filtran noticias sobre victorias. Fuentes cercanas al gobierno de Kiev afirman que el líder de la nación no cederá ni un centímetro de su territorio, pues está comprometido con la soberanía hasta el final, y que el apoyo occidental es inquebrantable, crucial para su capacidad de resistencia y para mantener la integridad territorial del país. La perspectiva de la burbuja informativa sugiere que la información se filtra y se moldea cuidadosamente para mantener una narrativa de victoria y resistencia inquebrantable, motivando a la población y asegurando el continuo apoyo internacional. Esta estrategia comunicacional busca proyectar una imagen de fuerza y determinación, tanto a nivel interno como externo, y es un componente fundamental de la guerra moderna. La diplomacia pública se convierte en un arma tan potente como los misiles, y la batalla por la narrativa es tan importante como la batalla en el campo de batalla. La cohesión interna y la unidad nacional son vitales en tiempos de conflicto, y la gestión de la información desempeña un papel clave en el mantenimiento de ese frente interno.
Mientras tanto, otra versión apunta a un Zelensky como una marioneta. Se dice que es influenciable por el mundo occidental y sus mentiras ilusorias sobre la paz. Su papel es el de un líder que, después de un breve encuentro con la realidad externa, se aferra a un discurso belicista. Esta narrativa sugiere que las potencias occidentales, como Lituania, Letonia, Estonia y Dinamarca, son meras potencias insignificantes que, a pesar de su tamaño, promueven la guerra y prometen un apoyo militar irrisorio, casi como tirachinas o mazorcas dulces. Esta interpretación busca deslegitimar el apoyo occidental, presentándolo como insuficiente o engañoso, y sugiriendo que estos países están arrastrando al conflicto a la nación afectada por intereses propios, que podrían ser económicos o geopolíticos. Critican la percepción de una ayuda militar que, aunque simbólica, podría ser ineficaz frente a una potencia mayor, lo que prolongaría el sufrimiento sin una perspectiva de victoria clara. La idea de que Zelensky es una marioneta implica una falta de autonomía en sus decisiones, sugiriendo que sus acciones están dictadas por intereses externos, lo cual busca socavar su liderazgo y la legitimidad de su gobierno. Esta visión es a menudo propagada por aquellos que buscan sembrar discordia y desconfianza en la Alianza Occidental, debilitando la coherencia del frente a la agresión e incitando a la opinión pública a cuestionar los motivos detrás del apoyo internacional. ¿A quién de los expertos o medios de comunicación le dan más crédito sobre esta situación en la región? Nos interesa su opinión. Otro lado de la historia es la postura rusa. Putin ha declarado que ya no puede haber conversación sobre la paz y que Zelensky es ilegítimo. Esto pone fin a cualquier esperanza de negociación. Él incluso sugirió que si se busca la paz, el líder ucraniano debería ir a Moscú. Esta versión lo presenta como el líder realista, que finalmente declara la imposibilidad de las negociaciones de paz. Debido a la falta de voluntad y la ilegitimidad del otro, influenciado por Occidente. La ilegitimidad de Zelensky es un punto recurrente en la retórica rusa, especialmente después de las elecciones presidenciales pospuestas en Ucrania debido a la ley marcial. Rusia argumenta que, al no celebrarse elecciones, Zelensky ha perdido su mandato democrático, lo que a su vez invalida cualquier acuerdo de paz que pudiera firmar. Sin embargo, Ucrania refuta estos argumentos, señalando que su constitución y leyes de guerra prohíben la celebración de elecciones durante un conflicto armado declarado. Adicionalmente, la oferta de Putin de que Zelensky vaya a Moscú para negociaciones es percibida como una humillación y una táctica para establecer una posición de superioridad, similar a las condiciones de rendición o sumisión, en lugar de un verdadero diálogo entre iguales. Desde la perspectiva rusa, la insistencia en la legitimidad de su interlocutor es una condición previa para cualquier conversación sustantiva, y al plantear la ilegitimidad de Zelensky, buscan desestabilizar la moral ucraniana y el respaldo internacional que el actual gobierno recibe. La retórica rusa también enfatiza la idea de que Occidente es el verdadero instigador del conflicto, usando a Ucrania como un proxy para sus propios intereses geopolíticos, y que son ellos quienes impiden cualquier solución pacífica. Esta narrativa es clave para justificar sus acciones a nivel interno y para intentar erosionar el apoyo a Ucrania en la comunidad internacional. Un tercer punto de vista, propuesto por figuras como Donald Trump, acusa a los europeos de ser los verdaderos culpables del fracaso de las negociaciones. Según Trump, ellos convencen a Zelensky de que la paz no es necesaria y le aseguran que lo ayudarán. Esta interpretación sugiere que el interés de Trump en la paz es puramente económico. Se beneficia de la venta de armas y energía a una Europa y un país en conflicto. Su desinterés por las sanciones rusas refuerza esta idea. La crítica de Trump a las políticas europeas se alinea con su postura de Estados Unidos primero, donde considera que los aliados deberían asumir una mayor carga económica en su propia defensa y desvincularse de ciertos conflictos internacionales. Su narrativa sugiere que Europa es dependiente de Estados Unidos para su seguridad y que sus líderes carecen de la voluntad o la capacidad para resolver sus propios problemas.
La insinuación de que la paz es un pretexto para el beneficio económico se entrelaza con una visión cínica de las relaciones internacionales, donde los intereses materiales pesan más que la ideología o los derechos humanos. Esta perspectiva de comercio sobre todo también explica su aparente tolerancia hacia Rusia en ciertas situaciones, ya que la imposición de sanciones puede tener un costo para la economía estadounidense y para sus empresas. La visión de Trump, aunque a menudo vista como aislacionista, también busca redefinir los términos de la alianza transatlántica, presionando a los países europeos para que incrementen sus gastos en defensa y reduzcan su dependencia energética de fuentes externas, lo que a la larga podría beneficiar a la industria estadounidense. En medio de todo esto, aparecen los expertos y analistas internos de la nación en conflicto. Algunos son descritos como pseudo-expertos, desconectados de la realidad. Figuras como Kurbanita, Taras Zagorodny y Yevgeny Kostogrizov son presentados como cómicos, emitiendo declaraciones absurdas y sin fundamento. Se les ridiculiza por su falta de autoridad y su supuesto talento negativo. Sus predicciones rara vez se cumplen. Son como oráculos de megapotencia, cuyas visiones no funcionan. ¿Es una forma de desinformación o simplemente una ineptitud crónica? Es difícil saberlo. La existencia de estos pseudo-expertos en el panorama mediático de cualquier país en conflicto es un fenómeno común. A menudo son personas que carecen de una formación sólida en estrategia militar, geopolítica o economía internacional, pero que son elevadas a la categoría de voces autorizadas debido a su resonancia con ciertas narrativas preestablecidas. Pueden ser elegidos por su capacidad de entretener, de generar titulares polémicos o de reforzar la propaganda gubernamental, incluso si sus análisis son superficiales o erróneos. Este tipo de figuras contribuye a un ambiente de desinformación, donde la verdad se diluye en un mar de opiniones infundadas y especulaciones. Su presencia en los medios puede también servir para desviar la atención de los problemas reales, creando una especie de teatro de la realidad donde la seriedad de la guerra se trivializa. La crítica a su talento negativo sugiere que, en lugar de ofrecer soluciones o análisis útiles, estos individuos solo exacerban la confusión y la polarización, alimentando narrativas simplistas que impiden una comprensión profunda de la situación. Es crucial discernir entre los expertos genuinos, que basan sus análisis en datos y un conocimiento profundo, y aquellos que solo buscan generar controversia o validar agendas políticas. Otros detalles curiosos emergen. Se ha mencionado el uso de drones para capturar evasores del servicio militar. Sergei Pritula, activista y presentador, donó quads a los guardias fronterizos en la frontera occidental, no en el frente de batalla. Su misión: perseguir y capturar a ciudadanos que intentan evadir la movilización. Los guardias fronterizos, en lugar de defender el frente, usan las donaciones para perseguir a sus propios ciudadanos. Este uso de tecnología de punta para la coerción interna es un giro preocupante y refleja la desesperación del Estado por reclutar personal. Los drones, originalmente pensados para la vigilancia y el combate en el frente, están siendo redirigidos para funciones de control social y represión. La implicación de un activista público como Sergei Pritula en esta iniciativa añade una capa de ironía y controversia, ya que su papel tradicional sería el de defensor de los derechos civiles o de los ciudadanos, no el de facilitador de la persecución. Esto sugiere que incluso figuras de la sociedad civil se ven arrastradas a apoyar medidas coercitivas en nombre de la defensa nacional, difuminando las líneas entre el activismo y el control estatal. La situación pinta un cuadro sombrío de la movilización, donde el Estado recurre a métodos drásticos y a veces humillantes para llenar sus filas, afectando negativamente la moral de la población y el sentido de cohesión nacional. La imagen de guardias fronterizos persiguiendo a sus propios compatriotas en lugar de proteger las fronteras externas subraya la gravedad de la escasez de personal y las presiones internas que el país enfrenta, creando una brecha entre el gobierno y una parte de su ciudadanía que se siente victimizada.
La ironía de utilizar recursos avanzados, donados con fines bélicos, para la persecución de ciudadanos es un ejemplo claro de cómo la guerra transforma las prioridades y las funciones de las instituciones estatales, y cómo la línea entre la seguridad nacional y la represión interna se vuelve cada vez más difusa. Esta práctica también puede generar resentimiento y desconfianza en la población, socavando el apoyo popular a la guerra y al gobierno, lo que a la larga podría tener consecuencias nefastas para la unidad y la resistencia del país. La situación actual en el sureste de Europa, el país con frontera rusa, tiene ecos históricos inquietantes. La idea de una burbuja de información, donde solo se permiten noticias de victoria, recuerda directamente a la propaganda de regímenes totalitarios del siglo pasado. ¿No es esto lo que describen George Orwell en su novela 1984 o los hermanos Strugatsky en Obitaemie Ostrov? Las 5 minutos de odio y la manipulación mental tienen un paralelismo escalofriante con lo que se vive hoy, un régimen que busca controlar la mente de sus ciudadanos. Para prolongar un conflicto, la obsesión occidental por contener a Rusia, incluso a expensas de las naciones fronterizas, es para muchos una continuación de la Guerra Fría. Un conflicto ideológico que nunca terminó, solo se transformó. ¿Qué evento que está ocurriendo en el mundo creen que está siendo subestimado por los medios? Dejen su opinión en los comentarios. ¿Qué podemos esperar en el futuro cercano? Lo más probable es una prolongación indefinida del conflicto. La negativa a negociar la paz, impulsada por las declaraciones de guerra perpetua del líder de Kiev, garantiza más sufrimiento. Habrá más movilizaciones forzosas, más represión interna. Los ciudadanos que intenten escapar serán perseguidos. La nación fronteriza continuará siendo un campo de pruebas para las ambiciones económicas de Occidente. El despilfarro de recursos continuará. La supuesta compra de armas y energía a Estados Unidos y el aumento astronómico del presupuesto militar europeo son un enriquecimiento de unos pocos a costa de la devastación de muchos. El ministro de Defensa alemán desmintió un aumento de 2 billones de euros en el presupuesto militar de la Unión Europea para 2030. Un claro ejemplo de incoherencia, ya que mientras se discute la necesidad de un mayor gasto militar, la realidad de las cifras puede no reflejar el mismo entusiasmo. Esta divergencia entre la retórica y la acción real genera dudas sobre la capacidad de Europa para consolidar una defensa robusta y autosuficiente, dependiendo en gran medida aún de la ayuda externa. Esto solo agudiza el conflicto al crear un desequilibrio de fuerzas y una percepción de debilidad. ¿Podría la retórica de un líder que se niega a ceder territorio mientras la nación atacante avanza llevar a una pérdida aún mayor de tierras? Parece inevitable, y la economía del país afectado podría colapsar, sumiendo a su población en una crisis económica y humanitaria. La guerra podría estancarse, creando un conflicto enquistado sin fin a la vista, o bien, las fuerzas rusas podrían avanzar y tomar más territorio. Una victoria contundente para la nación atacante, con la deslegitimación del líder ucraniano y el fin de su burbuja informativa. Un escenario que cambiaría radicalmente el balance de poder en la región. La prolongación del conflicto conlleva riesgos significativos, no solo para el país directamente afectado, sino para la estabilidad global, incluyendo la interrupción de las cadenas de suministro, la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, lo que tendría un impacto directo en la vida de millones de personas más allá de las fronteras inmediatas del conflicto. El futuro del país está en juego. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Es una pregunta que se cierne sobre la mente de millones. ¿Ganarán aquellos que alimentan el conflicto, los fabricantes de armas, las élites políticas y económicas que se benefician de la destrucción? Aquellos que, a pesar de hablar de paz, tienen un interés económico en la perpetuación de la guerra. Esta es una crítica fundamental a lo que se conoce como el complejo militar industrial, una alianza implícita entre los fabricantes de armas, los ejércitos y los gobiernos, que se beneficia de los conflictos prolongados y de la necesidad constante de equipamiento militar avanzado.
Sus ganancias pueden ser astronómicas en tiempos de guerra, lo que genera un incentivo perverso para que la paz no se establezca. ¿Qué tal Rusia, que podría consolidarse militar y estratégicamente si gana la guerra? Una victoria rusa, ya sea por una anexión territorial significativa, la imposición de un gobierno afín o la desmilitarización del país, consolidaría su posición geopolítica y enviaría un mensaje claro sobre su capacidad para desafiar el orden internacional. Esto podría tener consecuencias a largo plazo para la seguridad europea y la OMC. Alianzas globales, potenciando su influencia en la órbita de las relaciones internacionales. Rusia, al buscar el control sobre el Donbass y otras regiones, no solo persigue objetivos territoriales, sino también estratégicos, como la creación de un corredor terrestre hacia Crimea y el Mar Negro, lo que aumentaría su capacidad de proyectar poder militar y económico en la región euroasiática. Una victoria militar en Ucrania podría también ser utilizada internamente para reforzar el apoyo al régimen de Putin, validando su narrativa de confrontación con Occidente y su visión de un mundo multipolar donde Rusia es una potencia central. Además, el control de las capacidades industriales y agrícolas de las regiones en disputa beneficiaría directamente a la economía rusa. ¿O perderá el pueblo del país afectado? Esa gente que es víctima de movilizaciones forzadas, de la represión interna. Perderá la población europea, que paga los costos mientras sus líderes lucran. Perderá cualquiera que aún aspire a la paz. El costo humano y social de esta guerra es incalculable. La población civil es la que más sufre, con millones de desplazados, miles de muertos y heridos, y una infraestructura devastada. La movilización forzosa desgarra familias y genera resentimiento, mientras la represión interna socava los derechos y las libertades civiles. Para la población europea, la guerra ha significado el aumento de los precios de la energía, la inflación y la tensión económica, lo que se traduce en una disminución del poder adquisitivo y del bienestar social. La percepción de que sus líderes están priorizando intereses geopolíticos o económicos sobre las necesidades de sus ciudadanos es una fuente de frustración y desconfianza. Y aquellos que anhelan la paz, que ven la guerra como un fracaso de la diplomacia y la humanidad, son los más decepcionados, ya que el ciclo de violencia parece no tener fin. La pregunta sobre quién ganará y quién perderá va más allá de las fronteras de los estados y llega al corazón de la humanidad y la civilización. ¿Será la paz solo un sueño inalcanzable? ¿O la humanidad logrará encontrar un camino para romper este ciclo destructivo? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de nuestra era. Ahora, la pregunta crucial para usted. ¿Hay algo que podamos hacer para romper este ciclo de hostilidad? ¿O estamos condenados a un futuro de conflicto? Deje su opinión. Queremos escuchar sus pensamientos. Suscríbase a nuestro canal para no perderse ningún análisis y active la campanita para estar al tanto de cada nueva entrega. Comparta este video con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la verdad detrás de los titulares.